Hola, mi nombre es Marlene Espino Argüelles. Tengo 44 años, vivo en el municipio de Ecatepec y tengo 2 hijas. Voy a platicarles sobre mi anteproyecto que se trata sobre la discriminación. Bueno, como introducción a este tema, podemos decir que como todos sabemos, cada día más hay más pobreza en nuestro país. Y esto ha provocado que muchas familias de comunidades indígenas tengan que emigrar a grandes ciudades para tener una mejor calidad de vida. Pero esto ya salió un poco contraproducente debido a que se les discrimina por pertenecer a estas comunidades, por el simple hecho de tener diferentes costumbres, vestimenta o forma de hablar. Aunque de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, nos dicen que los estados tienen como obligación el buscar estrategias para proteger estos derechos y a su vez se hagan cumplir. A pesar de este esfuerzo, he llegado a ver esa problemática dentro de mi colonia. Por esta razón, el planteamiento del problema es la discriminación y violación a los derechos que viven mis vecinos de la colonia Valle de Aragón, tercera sección, por ser de comunidades indígenas. El objeto de estudio de esta investigación es que se representen sus derechos para que tengan una mejor calidad de vida, incluyéndolos en todos los aspectos, tratándolos con igualdad y evitar que sean rechazados. Los objetivos de esta investigación son crear campañas para hacer conciencia sobre el respeto a los derechos humanos de población indígenas y visibilizar que existe la discriminación indígena. Y como preguntas tenemos: ¿qué recursos necesito para crear una campaña de concientización? ¿Cómo puedo integrar a mis vecinos del sector indígena a las actividades de campañas para el resguardo de sus derechos humanos? ¿Cómo proyectar que existe un problema de discriminación dentro de mi colonia? ¿Qué soluciones puedo aportar para que se erradique la violación y discriminación de los derechos humanos de los grupos indígenas dentro de mi colonia? Como justificación de mi anteproyecto es que en mi comunidad existe una falta de respeto hacia los derechos humanos, específicamente en el grupo de vecinos indígenas, y que nadie ha hecho algo para remediarlo. Por eso, para mí es importante buscar las formas en que podamos evitar esto, ya que afecta a familias enteras como personas adultas de la tercera edad, adolescentes y niños. Tenemos que ser conscientes de la diversidad cultural que tenemos en nuestro país y empezar a respetar sus costumbres, siendo más empáticos con nuestra misma gente y sobre todo por las personas vulnerables de las comunidades indígenas, que debido a la situación del país buscan mejorar sus ingresos. No tenemos que buscar que cambien sus costumbres, sino que debemos integrarlos a las actividades y que sus derechos humanos no sean denigrados. La delimitación de la investigación es en el municipio de Ecatepec, que pertenece al Estado de México, en la colonia Valle de Aragón, tercera sección, donde se encuentra un grupo de vecinos que sufren discriminación porque son de comunidades indígenas, pero que tienen unos años viviendo en mi colonia. La población va dirigida a niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad
que son parte de la comunidad indígena y que viven en la colonia Valle de Aragón, tercera sección, en el municipio de Catepec del Estado de México. Marco teórico. La Organización de las Naciones Unidas nos explica que los derechos humanos nos ayudan a proteger nuestra integridad y pues que nos da como beneficio el tener una buena calidad de vida, sin importar la forma en que vestimos, nuestras costumbres, la raza, gustos, el lugar de origen y que nadie tiene por qué discriminarnos o denegar nuestros derechos. De acuerdo a los artículos Discriminación e Igualdad y Discriminación Pueblos y Comunidades Indígenas de la CONAPRED, menciona que la discriminación es el rechazo social o el negar algún derecho que les corresponde por tener estilos de vida, gustos o características físicas diferentes a la de nosotros, afectando de una mala manera su vida diaria, siendo que las personas que pertenecen a estas comunidades sean un grupo vulnerable por los diferentes estereotipos a las demás personas. Le imponen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, párrafo 2, nos define como personas indígenas, y cito textualmente, como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el artículo Pueblos y Comunidades Indígenas, resumidamente habla que la lucha por los derechos de estas comunidades a lo largo de todo este tiempo ha estado llena de retos y que hasta la fecha de hoy se sigue ejerciendo la discriminación y violación a sus derechos humanos, siendo esto un tema de gran importancia y de urgencia por resolver. En el artículo Pueblos Originarios, una cultura viva en México, publicado por la Gaceta de UNAM en el 2019, nos recalca la importancia que tiene proteger los derechos de nuestra población indígena, ya que sus costumbres y tradiciones son parte de nuestra diversidad cultural, que le da identidad y enriquece a todo México, y es una forma de preservar nuestras raíces. Como conclusión, puedo decir que tenemos que tener mucha más conciencia de no hacer menos a las comunidades indígenas y que tenemos que hacer que valgan sus derechos que les corresponden, ya que son grupos representativos de nuestro país y que por lo mismo los debemos de tratarlos con el mismo respeto y equidad que a todas las personas que habitan en México. La metodología que estoy usando en esta investigación es el cualitativo, ya que hice una búsqueda de información mediante diferentes fuentes confiables para poder analizar e interpretar un problema, que en este caso es la discriminación y violación a los derechos humanos de los grupos indígenas que migran a las ciudades más grandes. Esta investigación me hizo sentir más empatía y me pude dar cuenta que se le debe prestar más atención a los grupos vulnerables para poder hacer valer sus derechos y que no sean violentados. Y también me sentí muy bien al realizar esto, porque puedo usar esta investigación
para transmitir este mensaje ante los habitantes de mi colonia, en no discriminar a mis vecinos o demás personas pertenecientes al grupo indígena.